Tenemos acá posteriormente la caja torácica, que está determinada por el esternón y las costillas. El esternón, que es el que está en la parte delantera, en el pecho, en la parte delantera, y las costillas que están determinadas a nivel lateral. Y las costillas están divididas en lo que son costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Todas son costillas, únicamente se les denomina así porque las costillas verdaderas son las que tienen cartílago propio para unirse al esternón. No es que toda esta región está generada por hueso. Como ustedes pueden ver, solo tenemos hueso hasta cierta distancia y posteriormente tenemos cartílago, porque el cartílago también me permite la expansibilidad, el momento de la respiración. Esto en cuanto a las verdaderas. Las costillas falsas, porque tienen un cartílago en común que se une básicamente en la parte inferior del esternón. Y las costillas flotantes, porque no tienen, vienen en la parte posterior y no tienen unión hacia el esternón. Y a pesar de que son pequeñas y están en la parte posterior, generan un trabajo, una función específica, que es proteger a los órganos retroperitoneales. Dentro de estos principalmente el riñón, ¿sí?, las suprarrenales y también el vaso que está en la parte posterior. Y hablando un poquito, saliéndome del tema en relación a lo que es el vaso, que a veces siempre la pregunta es que un deportista que está corriendo comienza con dolor a nivel del abdomen o comienza a dolor a nivel de acá y se les indica que es el vaso, ¿sí? En este caso el vaso está protegido por costillas flotantes, y si está protegido por costillas flotantes es porque está en la parte posterior, ¿sí? Las costillas están formadas por 24 huesos largos y estrechos unidos en la espalda hacia la columna vertebral y hacia la parte delantera por el esternón que ya les acabo de indicar. El miembro superior, que va a estar determinado por una cintura escapular, que viene a estar determinada por la escápula, el hueso plano de acá en la parte posterior, ¿sí? Y la clavícula, que es el hueso que está uniendo también de igual manera hacia el esternón. El húmero, que está en el brazo, el cúbito y el radio, que están en el antebrazo, ¿sí? Una manera didáctica de recordar cuál es el radio, es el que genera el movimiento hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Está en la parte externa y es el que uno siente el movimiento, por eso genera un radio de acción. El carpo, que son 8 huesitos que están acá, una hilera superior, una hilera inferior, y que cada uno de estos tiene huesos específicos. Tenemos una vista anterior de lo que se denomina la escápula, el húmero y la clavícula también. Clavícula, escápula, el húmero. Tenemos al radio y al cúbito. ¿Para qué? Para generar el movimiento de flexión-extensión. Tenemos la vista anterior de los huesos de la mano, con el carpo, metacarpo. Aquí la siguen denominando falange, falangina y falangeta, pero en la actualidad es más fácil denominar primera falange, segunda falange, tercera falange. En el miembro inferior también tenemos una cintura pélvica. Entonces, si recordamos, tenemos una cintura escapular en la parte superior y una cintura pélvica en la parte inferior. Y en este caso, la cintura pélvica formada por el hueso ilíaco coxal, tenemos el fémur en el muslo, la rótula o patela que está generando, que es el hueso más prominente en la rodilla, que como les indicaba en un principio se puede determinar como un hueso irregular o un hueso sesamoide porque está en el interior de las fibras del tendón, la tibia y el peroné que está en la pierna básicamente, y que en la tibia, que les indicaba, se puede generar el proceso de una inflamación del periósteo, que es, de igual manera, recapitulando un poco, es la que menos musculatura
menos tejido celular subcutáneo tiene, ¿sí? Y únicamente casi está en contacto piel contra periósteo. Y si es que se genera un proceso inflamatorio a nivel del periósteo, se denomina la patología una periostitis. También tenemos en lo que es el pie huesos irregulares, ¿sí? En este caso el astrágalo, y el calcáneo. El calcáneo es el hueso que está formando el talón, ¿sí? Y las hileras anteriores en relación al cuboides, escafoides y cuneiformes. Y de igual manera, como les indicaba en la mano, tenemos falange primera, segunda falange y tercera falange. Aquí tenemos el hueso ilíaco, ¿sí? Que está formado por 3 huesos. Viene formado por 3 huesos desde la formación del embrión, posterior feto. Vienen 3 huesos que se unen entre sí para formar esta cavidad que es a donde se va a unir el hueso del fémur, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, pelvis, la cintura pélvica, y básicamente tenemos 2 tipos de pelvis: una pelvis femenina y una pelvis masculina. Una pelvis femenina es un poco más ancha y viene generado así el esqueleto por el hecho de que tiene que ser más ancha, porque en el caso del parto, por esta área de aquí es donde va a ocurrir la expulsión del alumbramiento, ¿sí? Y la pelvis masculina, ¿sí? Que en este caso tiene un mayor diámetro antero-posterior, y la pelvis femenina tiene mayor diámetro en respecto del ancho, ¿sí? Aquí tenemos el fémur, que es el hueso del muslo. Esta es la tibia y el peroneo. Tenemos el pie con su astrágalo calcáneo, que vamos a verlo acá. Antes de pasar acá, el calcáneo en edades tempranas puede generar una patología, sobre todo en niños entre los 8 o 10 años, por el hecho de que de igual manera puede haber una sobrecarga de trabajo, la superficie irregular, y es importante determinar por qué son los típicos dolores de talón de 6, de 7, de 1 año de evolución de dolor, que lo toman como dolores del crecimiento. Pueden llegar a determinarse dolores del crecimiento, pero por el hecho de que se inflama una área, ¿sí?, que está uniendo una parte del hueso del calcáneo con la otra en el momento de la maduración. Entonces es importante también tener en consideración que puede haber enfermedades, dolores crónicos a nivel de todo el sistema óseo, que tiene que ser valorado y revisado y darle tratamiento, porque si no se generan procesos crónicos, procesos de malas recuperaciones de lesiones, y si una lesión no se recupera bien, posteriormente vamos a generar un deportista que siempre va a tener ese dolor, y es el típico deportista que se acostumbra a su dolor, practica su actividad deportiva con dolor, y no solo hablando de esta estructura, sino de todas las estructuras a nivel del cuerpo. Ningún deportista tiene que acostumbrarse a vivir con su dolor, sino que hay que darle un tratamiento a la causa, no a la consecuencia. Tenemos que tratar la causa para evitar que la consecuencia, que en este caso es el dolor o la inflamación, se perpetúe y eso genere una deficiencia en el rendimiento. Hablando de las articulaciones ya, ¿sí? ¿Qué son las articulaciones? Es la unión entre 2 o más huesos, y un hueso y un cartílago, o un hueso y los dientes. En este caso, los dientes también son articulaciones que están fijándose al hueso. La clasificación estructural de las articulaciones son articulaciones de tipo fibrosas, sinoviales y cartilaginosas. Dentro de las fibrosas, las suturas,
la gónfosis y la sindesmosis. Las suturas, que principalmente están a nivel del cráneo, como veíamos, se entrelazaban como cierre, ¿sí? Como una sutura. La gónfosis, que se denomina a la articulación entre el hueso y entre el diente y el hueso, ¿sí? La sindesmosis, que ya vamos a ver unos ejemplos más allá. Las sinoviales, que básicamente son unas articulaciones amplias, en este caso el hombro, la cadera, la rodilla, el codo. Las cartilaginosas, que también de igual manera tienen otros nombres, que son la sincondrosis y la sínfisis. Y dentro de lo que es la sínfisis, una de las principales es la sínfisis del pubis. Y dentro de esta sínfisis del pubis puede generarse lesiones que vienen a denominarse como una pubalgia, ¿sí? Entonces, si tenemos una pubalgia, tenemos que buscar la causa para dar el tratamiento específico. Y en este caso, si es que hablamos de una pubalgia, estamos hablando de una lesión a nivel de la articulación. Sinoviales, con esta clasificación de acá, que de igual manera ustedes la pueden revisar a mayor profundidad al momento de la revisión de las diapositivas. ¿Y qué tenemos aquí? Como les indicaba, las articulaciones sinoviales, que son a nivel de cadera, a nivel de codo. También tenemos a nivel de la mano, a nivel de la columna vertebral. ¿Y cuál es ya vamos a ver posteriormente por qué se denominan sinoviales? Tenemos una clasificación funcional, que son la sinartrosis, o de igual manera aquí están pues, las fibrosas, las suturas, en el caso del cráneo. Las anfiartrosis, porque permiten un leve movimiento, ¿sí? No llegan a tener una amplitud, un rango articular amplio. Y las diartrosis, que básicamente son las más amplias. Y la articulación que mayores movimientos tiene en el cuerpo humano es la articulación del hombro. Las fibrosas, como les indicaba, las suturas, como vemos aquí, ¿sí? Se unen a la perfección, un hueso contra hueso. Se entrelaza entre sí con una fija capa de tejido fibroso entre ellas. La sinartrosis o sindesmosis, que es una membrana que está uniendo hueso con hueso. Es decir, estas dos articulaciones principales que tenemos son a nivel del antebrazo y a nivel de la pierna. Las gónfosis, que de igual manera son fibrosis, pero es la unión del hueso con el diente. Las cartilaginosas, ¿sí? Porque está unido a través de cartílago hialino, que dicho sea de parte, no hay regeneración de cartílago. El cartílago no se regenera, ¿sí? Eso es una de las principales patologías que dentro de lo que es el mercado está invadido por muchos productos, mucho tipo de terapia que dicen que regeneran, que ayudan, que curan. Entonces, en este caso hay que tomar en consideración que hay tratamientos. En el caso de que haya una lesión a nivel de cartílago, únicamente hay tratamientos paliativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son tratamientos para evitar un desgaste acelerado del proceso de generación del cartílago, pero no terapéutico, es decir, que no hay una cura definitiva. Y por lo general se dan procesos de enfermedades a nivel del cartílago en lo que es la rodilla, ¿sí? Del cartílago articular de la rodilla. Las sínfisis o cartilaginosas o anfiartrosis, que está unido a través de fibrocartílago. En el caso de lo que es las vértebras, el fibrocartílago está colocado, está formando parte de los discos intervertebrales. Y como les indicaba, las articulaciones sinoviales, ¿por qué están formadas? Por una cápsula articular, es decir, algo que engloba toda la articulación, la cavidad articular, para que el hueso, ¿sí?, tome contacto con otro hueso, la membrana sinovial, que es la que va a generar el líquido sinovial, cartílago hialino, que es el que recubre
estructuras óseas para evitar el roce excesivo, los ligamentos que van a unir hueso con hueso, meniscos, en este caso hablando de meniscos, que están principalmente a nivel de las rodillas, y las bolsas o bursas que van a evitar el roce excesivo también del tendón o del ligamento sobre el hueso. Y cada una de estas estructuras que vemos acá pueden generar dolor en el deportista. Entonces, como vemos, si hay muchas estructuras que pueden doler y un deportista dice me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele el codo, necesitamos saber qué del codo, qué del hombro, qué de la rodilla le genera dolor, porque para cada una de estas estructuras hay un tratamiento específico, y si fuese el caso de hacer un proceso de rehabilitación, cada una de las herramientas que se utilizan dentro de lo que es la fisioterapia tienen una intensidad, tienen una amplitud para trabajar cada una de las estructuras si es que tienen un diagnóstico. Entonces, si con sus deportistas, vuelvo y repito, generan un malestar a nivel del hombro, generan un malestar a nivel del codo, generan un malestar a nivel de la rodilla, es ideal ir a la valoración médica, si es necesario realización de exámenes, y en lo posterior saber cuál es el diagnóstico específico por el cual voy a ir o por el cual voy a tomar tal o cual medicación. No solamente saltarme el paso de ir del lesionado tal vez al fisioterapeuta, y peor, a los fregadores, que en nuestro medio son muy comunes, y pues el momento de realizar tal o cual terapia por un diagnóstico que ellos de igual manera, entre comillas, pueden darlo, pueden generar mayor problema al deportista, y claro, el tratamiento posterior va a ser más complicado y más largo. Y si es que el tratamiento tiene que ser más largo o complicado, ¿qué va a resultar? En una para del deportista. Y lo peor que le puede ocurrir a un deportista es que llegue a tener una para por una lesión, ¿sí? Entonces, hablando de un poco en relación a lo que son articulaciones, articulando situaciones propias de la vida cotidiana del entrenador, del deportista, es importante tener en consideración que tienen que ser valorados de la mejor manera. Hay otro tipo de articulaciones que son articulaciones uniaxiales, biaxiales, multiaxiales. En lo que es uniaxiales, flexo-extensión, un solo eje de movimiento; biaxiales, dos tipos de movimiento; y multiaxiales, que son varios tipos de movimiento. Articulaciones en bisagra, que permiten la flexo-extensión, ¿sí?, en el codo principalmente, en la rodilla; y las interfalángicas, que de igual manera generan este movimiento, ¿sí?, como vemos en la diapositiva aquí. Las en pivote, que permiten solo movimientos de rotación, y principalmente están a nivel de las articulaciones del cuello, ¿sí?, como les indicaba anteriormente. Otra articulación en silla de montar, que los extremos articulares de los huesos son cóncavos con ejes perpendiculares entre sí, básicamente en la articulación esternoclavicular. Las condilias, que es un cóndilo que se articula con una superficie elíptica, es decir, generan un cóncavo con un convexo, ¿sí?, y principalmente permiten movimientos en este caso de flexo-extensión y de separación y aproximación, y principalmente podemos encontrar como ejemplo en la articulación radiocarpiana. Articulaciones planas, que permiten el desplazamiento o deslizamiento del momento del movimiento, y son las menos móviles de las articulaciones sinoviales. Y de igual manera tenemos los ejemplos en esta diapositiva aquí. Las esféricas, ¿por qué se denominan esféricas? Porque tenemos una superficie circular que debe tomar contacto con una superficie cóncava para permitir el movimiento en todos los planos. Entonces, las dos articulaciones principales en relación a lo que son esféricas es el hombro y la cadera, porque tenemos movimientos de rotación, de flexión, de extensión, de abducción, de aducción, ¿sí?, de elevar, de llevar hacia atrás, de rotar hacia interno, hacia externo,
Las articulaciones vertebrales, que son articulaciones de tipo de la sínfisis, y que de igual manera son articulaciones planas, sinoviales planas, porque están formadas también por un cartílago, en este caso los discos intervertebrales. ¿Sí? Seguimos con las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que están conectadas entre sí, como les vuelvo y les repito, por discos intervertebrales, que los discos intervertebrales justamente son son estructuras circulares que pueden determinar una patología si es que vienen generadas por una presión excesiva, por una sobrecarga, por malas posturas. En este caso, este es un disco intervertebral, ¿sí? Yendo un poquito más hacia el interior de lo que es de la anatomía de la vértebra. Este es el disco intervertebral, es el que genera amortiguamiento de las estructuras. Y si es que hay una lesión a nivel del disco, podemos ver que está tomando contacto directo con la raíz nerviosa. Y uno de los principales discos intervertebrales que se lesiona son los discos lumbares. Si es que un disco lumbar se genera una patología o genera una disrupción aquí, una prominencia, va a tener contacto con la raíz nerviosa. Y una de las principales dolencias que tienen o se generan a nivel de la lumbar es la del nervio ciático. ¿Sí? La del nervio ciático, que sale desde el plexo lumbar e inerva toda la región de los miembros inferiores. ¿Y por qué se genera esta situación? Básicamente por un proceso a nivel del disco intervertebral lumbar. ¿Sí? Podemos ver aquí, yendo hasta la parte de la patología, una hernia ya está completamente salido del tejido del disco y va a comprimir las raíces de los nervios espinales. Y como les indicaba posteriormente, la sintomatología que se genera es amortiguamiento y falta de fuerza. Lo que comúnmente, ¿sí?, los pacientes que acuden a la consulta indican como, entre comillas, el corrientazo. ¿Sí? Un corrientazo, una sensación de electricidad que me generó desde la espalda baja hacia toda la pierna. Me traté de levantar y no pude, perdí la fuerza, ¿sí?, me desbalancé. En este caso puede ser generado por un proceso, tal vez que uno de los principales es el nervio ciático, y que para el diagnóstico se va a necesitar exámenes de laboratorio. ¿Sí? Cuando se trata de columna vertebral hay que tomar en consideración que no se pueden tomar a la ligera las patologías, ¿sí?, por el hecho de que puede haber una lesión, como les indicaba. Si fuese una fractura a nivel del cuello, podemos llegar a tener una tetraplejía, es decir, los cuatro, como salen de aquí directamente todos los nervios hacia todo el cuerpo. Una tetraplejía es decir que no hay movimiento de miembros superiores ni inferiores. Y si es que llegásemos a dar un mal tratamiento a nivel lumbar, podemos llegar a una paraplejía. Entonces siempre es importante trabajar en equipo: el entrenador, los padres de familia, el médico, el fisioterapeuta, el nutricionista también, el psicólogo deportivo, ya hablando de todas las áreas de lo que le rodean al deportista. Pero yendo hacia la parte médica, debemos tener en consideración que se debe trabajar y saber qué específicamente le está molestando al deportista. Tenemos una articulación que es la escapulohumeral, que es la del hombro, con sus características, y dentro de esta, una de las principales patologías que se pueden dar es la del manguito de los rotadores. Son 4 músculos principales: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Tomando en consideración que son 4 músculos, debemos buscar la causa del dolor si es que el deportista me refiere un dolor del hombro. ¿Sí? No culparle al estrés, no tal vez culparle a la mala postura, que pueden ser también determinantes del dolor. Pero si un deportista ya viene, si es tenista, si es un tenista, en el momento del saque genera un dolor, ¿sí?, debemos considerar que hay músculos que generan ese movimiento, ¿sí?, y hay músculos que generan movimiento hasta tal o cual grado de acción. Hay deportistas que dicen, por ejemplo, que genera un dolor hasta ahí,
Pero el momento de pasar los 90 grados ya no me genera dolor, ya no me genera dolor. ¿Por qué? Porque cada uno de estos, o el momento de rotar hacia adentro o hacia afuera, cada uno de estos músculos principales, hay más, pero los principales son estos 4, pueden estar lesionados. Y si están lesionados, buscar cuál de estos es el lesionado y darle un tratamiento a ese músculo, ¿sí? No a toda la integralidad. Claro que la recuperación va a ser integral, pero el tratamiento va a ser específico de cada uno de estos músculos. De igual manera, la articulación de la cadera, que es una articulación amplia, donde ingresa el fémur en la cavidad acetabular para generar el movimiento. Otra de las articulaciones principales es la rodilla, que permite la flexo-extensión, ¿sí? Y está determinada por varias estructuras, principalmente en la parte interna por los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. El cruzado anterior, que por lo general en los deportistas, en los futbolistas, es el que más se lesiona. También tenemos en la parte interna los meniscos. ¿Y qué va a dar? A diferencia de la cadera, por la forma de sus componentes, no posee estabilidad intrínseca. La estabilidad de la rodilla depende ¿de qué? De la fuerza y acción de los músculos circundantes de los tendones y de los ligamentos que comunican el fémur con la tibia. Y principalmente dentro de estos, el músculo del cuádriceps, que es un estabilizador de la rodilla. Y hablando del componente muscular, es fundamental. La primera línea de acción para evitar lesiones es el fortalecimiento muscular. Como ustedes pueden ver, le genera estabilidad, evita el roce excesivo, evita el movimiento, en este caso, tomando por ejemplo la rodilla, el roce de la rótula, el hueso, el sasamoyo que está en el interior del tendón, con el hueso del fémur. Y en este caso, evita que vengan las lesiones añadidas. Estas lesiones añadidas, ¿sí? Que vamos a ver qué es lo que puede doler en una rodilla. En este caso, puede generar dolor, generar molestia en el deportista, los meniscos, tenemos grasa, tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos cartílago articular que, vuelvo y le repito, no se regenera, tenemos las bursas o bolsas que dentro de la función es evitar el roce excesivo entre estructuras, ¿sí? Entonces todo esto puede doler. Y de igual manera, como les indicaba en el hombro, hay que buscar la causa. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué es lo que, por lo general, una de las principales patologías que tienen a disposición, ¿sí? En el argot del entrenador, del deportista, del padre de familia, es la tendinitis rotuliana. Pero la tendinitis rotuliana es únicamente el dolor del área del tendón rotuliano. Pero debajo del tendón tenemos grasa. Esta grasa se denomina grasa de Hoffa y podemos tener una hofitis, ¿sí? Más hacia el interior podemos tener un dolor a nivel o una inestabilidad en lo que son ligamentos cruzados anterior, cruzado posterior. O al momento de hacer la valoración podemos tener una bursitis. Y como les indicaba, de igual manera, para cada una de estas lesiones, la amplitud y el tiempo de trabajo, si es que fuese el fisioterapeuta a realizar la rehabilitación con instrumentos, ya sea el ultrasonido, la electricidad, la compresa química, el masaje, cada uno de estos insumos, herramientas que el fisioterapeuta tiene, debe ser específico para cada una de las estructuras. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos el tendón rotuliano, o los ligamentos, principalmente hablando de las estructuras extracapsulares, los ligamentos colateral interno, colateral externo, que son como las columnas de la rodilla, los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior para darle el movimiento propio de la rodilla. Tenemos también los intracapsulares, que esos serían los intracapsulares del cruzado anterior y cruzado posterior, y dentro de la rodilla también están los meniscos, ¿sí? En forma de O el externo y en forma de C el interno, ¿sí? Por eso una de las formas como se puede aprender y que se puede memorizar cuál es el interno y cuál es el externo es en forma de O externo, OE, CI, OE
en forma de O externo, en forma de C el interno. Entonces en este caso, en forma de O el externo, en forma de C el interno. Yendo a la parte de lo que son las lesiones articulares, hablando un poquito de lo que es fisiología y fisiopatología, tenemos lesiones de tipo traumáticas por fracturas, por esguinces, por subluxaciones, por luxaciones, por procesos inflamatorios como la artritis y degenerativos como la artrosis. En lo que son traumáticos, pues la fractura, la pérdida de la continuidad completa del hueso o de la articulación. Los esguinces, en donde hay una separación, una apertura mayor de la amplitud del rango articular. Una subluxación o luxación es cuando ya se pierde la continuidad de la articulación sin llegar a una fractura. Las inflamatorias, que en este caso la artritis, y las degenerativas como la artrosis. La artrosis, una de las principales artrosis es de la cadera y de la rodilla. ¿Por qué se genera la artrosis? Aquí tenemos una imagen de una artroscopía que vemos cómo se genera un proceso inflamatorio de la rodilla. Y claro, tenemos un artroscopio que es el que va a generar la visualización de la articulación y todos los demás instrumentos y herramientas que se utilizan para realizar el tratamiento. Ya vamos a ver un poco más de lo que es la artrosis, pero en este caso lo que son esguinces, pueden haber grados de esguinces, 1, 2, 3. De lo que es el 1 es una lesión leve con elongación únicamente de las fibras sin llegar a la ruptura, o si es que hay rupturas son microscópicas. El grado 2 una ruptura parcial del ligamento, y el grado 3 que es la ruptura total de las fibras del ligamento. Las luxaciones, la pérdida total de la relación entre las dos superficies, donde que les indicaba ya se pierde la continuidad de la articulación. Una subluxación es la pérdida parcial de la relación entre las dos superficies articulares de los dos huesos, y la fractura pues ya la pérdida de la solución de continuidad y una solución de continuidad de la superficie del hueso. Hablando también de igual manera de lo que es la artrosis, es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva del cartílago articular, ¿sí? Y con un sobrecrecimiento y remodelación del hueso, es decir, se pierde cartílago y el hueso comienza a relucir, como vamos a ver acá. Y como bien lo decimos acá, una vez instalada es irreversible. Se genera una enfermedad crónica degenerativa. Crónica porque es larga en el tiempo, una vez instaurada, pues tiene una larga amplitud en el tiempo. Y degenerativa, que comenzamos y siempre va a ir en decremento. Todas las sustancias, todas las terapias que se realicen, toda la suplementación que se pueda realizar para la artrosis, y dentro de lo que es el mercado, glucosamina, controitin sulfato, colágeno, ¿sí? Plasma rico en plaquetas, lo único que van a hacer es dar un tratamiento paliativo, es decir, enlentecer el proceso que ya se instauró, pero no son suplementos, no son terapias curativas, es decir, que si es que comienzo con la enfermedad, viene un tratamiento y termina con la enfermedad. Este tipo de terapias, suplementos, únicamente dan un tratamiento paliativo, es decir, me permiten sobrellevar de mejor manera o con una mejor calidad de vida, porque este tipo de enfermedades generan una mala calidad de vida por el dolor, por la deformidad, por la inflamación que se puede dar a nivel articular. Entonces, ¿qué hacen este tipo de suplementos que tenemos a disposición muchos en el mercado y que la mayoría de las veces son recomendadas por mismos deportistas, por los mismos entrenadores, por personas, por familiares, sin saber que son enfermedades que una vez instauradas son irreversibles, y que de igual manera, a pesar de que son enfermedades que afectan la articulación, una de las principales líneas de acción para evitar el dolor y evitar también que siga a una velocidad constante la degeneración articular, la degeneración cartilaginosa, es la actividad deportiva. Porque la actividad física, la actividad deportiva va a generar estímulo a nivel de las estructuras que están siendo atacadas por esta degeneración,
y van a hacer que haya un proceso, que haya una actividad celular, que de igual manera evite que se vaya hacia la degeneración grande a una velocidad muy rápida. Entonces podemos ver que se pierde el cartílago, ¿sí? Se pierde la articulación y se generan procesos inflamatorios, que a la final, cuando ya es muy grande la degeneración, puede llegar a las prótesis. Las prótesis que generan que a la final de cuentas van a cumplir la función de la articulación que está dañada. Esto hablando de artrosis de cadera y acá pues de artrosis de rodilla. Así es como se ve una artrosis de rodilla en la radiografía y así es como se ve posterior a la recuperación a través de la operación. Sí, los componentes que tiene la rodilla para generar el movimiento.